A ver, ejercicio número 2. En el ejercicio número 2 nos dice que concretamente nos dicen si las siguientes especies que tenemos pueden ser dadoras, aceptoras o partículas intercambiables. Entonces lo primero que vamos a hacer fundamentalmente es ver y construir los diagramas de reaccionabilidad. Ved qué especies están que sean ácidos o bases. Ya sabéis que en la parte de arriba colocamos los dadores de protones y en la parte de abajo inferior los aceptores. Señalando las especies que predominan, pues podemos llegar a la conclusión de que hay un equilibrio termodinámico, por lo tanto no se produciría ninguna reacción en cantidades apreciables. Tenemos un equilibrio termodinámico tal como podemos observar al unir todas las especies predominantes en un escalón o ascendente, que en este caso se ve que hay un escalón. Por lo tanto, equilibrio termodinámico. Vamos a analizar ahora las especies dadoras que pueden llegar a formar complejos. Para ello, en primer lugar, vamos a colocar el diagrama de formación de complejos atendiendo a PBR, o incluso se podría poner también el logaritmo de las constantes de formación, el logaritmo de beta' partido por n, en el caso del bromo y compuestos con bismuto. Tenemos toda esta cantidad de compuestos complejos de bromo y por lo tanto aquí sí que existiría una posible reacción, ya que no hay un equilibrio termodinámico, ya que no existe un escalón ascendente como antes, ni existe un escalón con una pendiente vertical como podemos ver en el ejercicio de arriba. Esto se traduce en que el bromo va a reaccionar con el bismuto para formar el correspondiente complejo PiBr2 positivas y por lo tanto esta sí que se podría producir como una reacción apreciable. En el caso de los otros dos cationes, el estaño y el cromo, si nos vamos a las tablas veremos que el estaño y el cromo pueden reaccionar con uno de los ligandos que teníamos al principio del ejercicio, que es el fluoruro. Por lo tanto, establecemos nuestro diagrama de reaccionabilidad colocando de igual manera las especies dadoras arriba y las especies aceptoras abajo en orden creciente a sus valores de las constantes de formación de complejos que aparecen tabuladas. Una vez que tenemos eso, colocamos en un cuadrado las especies predominantes, estaño 4, cromo 3 y fluoruro que aparecen en el enunciado del problema y podemos observar que no hay un equilibrio termodinámico. Por lo tanto, el dador más fuerte va a reaccionar con el aceptor más fuerte que se encuentra a la derecha. Es decir, fluoruro más cromo para dar este complejo. Por lo tanto, sí que se produciría reacción apreciable. En el ejercicio 3 nos indica indica si a la mezcla del complejo níquel con cianuro y plata es compatible. Entonces podemos observar que a la hora de colocar el diagrama de reaccionabilidad en función de PCN y teniendo en cuenta que en las constantes de formación total tenemos que dividirla el valor que nos aparece para 4 porque tenemos 4 ligandos, aquí colocaríamos el del complejo de cianuro también dividiéndolo para 2 que aparece en las tablas, con los cuales nos quedaría 10,25. Señalando las especies que predominan podemos decir que no hay un escalón ascendente como podemos observar aquí. Ni existe este escalón ni existe un escalón ascendente. Eso se traduce en que estas dos especies no están compatibles. Cuando se encuentran juntas en una disolución se produce esta reacción. La especie dadora con la especie aceptora para dar el complejo correspondiente de plata y la liberación de níquel, que sería esta ecuación química que hace frente o que representa esa reacción química que tiene lugar en el equilibrio. Ya está. Bueno, vamos a hacer ahora el ejercicio número 4 de formación de complejos, el tema 17. Nos dice que calculemos el PCN y el PCO de una disolución que se obtiene al mezclar 100 ml 0,02 molar de nitrato de cobalto y 100 ml de 0,2 molar de cianuro potásico. En primer lugar, los nitratos ya os he comentado que son sales muy solubles, por lo tanto vamos a tener 0,01 molar de cobalto más 2 que se va a mezclar con una disolución de 100 ml de cianuro potásico. Esta disolución también está perfectamente disociada, por lo tanto K cianuro de potasio será K más Cn menos. Esto está muy estable en disolución y el que vamos a tener que va a poder reaccionar con el cobalto según las tablas de los equilibrios de formación de complejos va a ser el cianuro. Como mezclamos 100 ml y 100 ml con estas concentraciones van a suponer que se reduzcan a la mitad, tanto de cobalto como de cianuro. De cobalto vamos a tener 0,01 molar
y de cianuro 0,1 molar. A continuación vamos a establecer lo que serían las zonas, el valor correspondiente al diagrama de reaccionabilidad que se obtiene en función del logaritmo de K' o el logaritmo de beta' partido por n, siendo n el número de ligandos. En la parte superior se colocan los dadores y en la parte inferior los aceptores. Un complejo será más estable conforme sea mayor el valor del logaritmo de K', es decir, que lo vamos a desplazar hacia la derecha. Otra cosa muy importante en el diagrama de reaccionabilidad cuando se forma un complejo de una forma total, en este caso con 4 ligandos, es dividir el valor que aparece en beta 4' en las tablas de formación de complejos, dividirlo para 4, es decir, sería 19 partido para 4, 4,78 aproximadamente. En la disolución, estas serían las especies que están marcadas en negro, dominantes, cianuro y cobalto más 2. Este sistema no está en equilibrio, por lo tanto se va a producir la siguiente reacción. Cobalto más 4 ligandos cianuro para formar el complejo hexaciano de cobalto 2. Estas son las concentraciones iniciales, 0,01, 0,1 de cianuro, por lo tanto la especie que va a ser minoritaria va a ser la de cobalto, que será 0,01, lo que se va a formar de este complejo de cobalto con cianuro. Por lo tanto, como necesitamos 4 cianuros por cada cobalto, nos va a quedar libre 0,06 molar. En azul tenemos las especies ahora predominantes. El sistema estaría en equilibrio y podemos calcular que el valor de PCSUO va a ser ya directamente el que aparece aquí, 6,31 por 10 elevado a menos 1,7, que hace un PCO de 16,2. ¿Cómo podemos calcular nosotros ese cobalto? Pues lo calculamos fácilmente mediante la constante de formación total del complejo, que se define por 10 elevado a menos 19,1, o lo que es decir 1,26 por 10 elevado a 19, y luego la definición de la formación total del complejo, que sería el producto, partido por cobalto y por cianuro a la cuarta. Esto procede, evidentemente, de una reacción de formación de complejos donde el cobalto más 4 de cianuros para dar COCN4 2 menos. Esto es una constante de formación total que tiene una definición que es la que tenemos puesta ahí. De ahí conocemos tanto el valor de la concentración del complejo, conocemos la concentración de cianuro elevado a la cuarta, por lo tanto nos faltaría conocer la concentración de cobalto, que la calculamos ya directamente. El valor del PCN, que es igual a la 0,06 menos el logaritmo de 0,06, es igual a 16,2. Bien, vamos a la segunda cuestión. Cuando mezclamos 100 ml 0,2 molar de nitrato de cobalto y 100 ml de 0,02 molar de cianuro potásico. Utilizando también de la misma forma el diagrama de reaccionabilidad en función del logaritmo de beta 4' partido por n, nos quedaría una situación donde en negro son las especies que predominan, no están en equilibrio, por lo tanto se produce esta reacción entre el dador más fuerte que se encuentra a la izquierda con el aceptor más fuerte que se encuentra a la derecha, cianuro más cobalto, para dar lugar a esta reacción, que luego vemos lo que predomina en uno o en otro y llegamos a la conclusión de que es importante, muy importante, el 4 que aparece aquí. Es decir, que de cobalto van a reaccionar evidentemente 0,01 moles partido por 4 de cobalto, 0,01 partido por 4. Por lo tanto, la cantidad que se va a formar es 2,5 por 10 elevado a menos 3, la cantidad que nos va a quedar libre de cobalto va a ser 1,75 por 10 elevado a menos 2. Esto nos lleva fundamentalmente a obtener un PCO que es 1,01 y el PCN lo calculamos a través de la fórmula 1/4 de la constante de formación total más el delta de PC entre la forma complejada y la forma sin acomplejar, es decir, 5,2. En la tercera cuestión vamos a mezclar 100 ml de 0,02 molar de nitrato de cobalto y 100 ml 0,08 molar de cianuro potásico. La reacción que tiene lugar, una vez que lo ordenamos en función del logaritmo de K', la reacción que tiene lugar es la que consta aquí, cobalto más 4 de cianuro para producir hexaciano de cobalto 2. Estas serían las especies que tenemos iniciales, estas son las especies que se forman finalmente. Entonces se trata fundamentalmente de un dador débil, que es el complejo, y en esos casos el PCN sería igual a 1 partido por
4 más 1, 4 el número de ligandos, y 1 porque correspondería a que no existe modificación en cuanto a la pendiente ascendente, menos el logaritmo de 0,04. Eso hace un valor que es igual a 4,1. La concentración de cobalto va a ser igual a una cuarta parte de la concentración de cianuro, es decir, 2,0 por 10 a la menos 5, por lo tanto el PCO 4,7. En el último caso es un caso similar, cuando mezclamos 100 mililitros de 0,01 molar de hexaciano de cobalto 2, es igual que antes, se trata de un dador débil, por lo tanto el PCN será un quinto de 19,1 menos el logaritmo de 0,04 igual a 4 por 1 y por lo tanto el PCO también igual a 4,7. Aquí es importante resaltar que cuando ponemos aquí este 4 lo tenemos también que tener en cuenta en la concentración porque tenemos que utilizar 4 ligandos de cianuro. Bien, ejercicio número 5 del tema equilibrios de formación de complejos. Nos piden calcular el PL y el PM de las siguientes disoluciones. En primer lugar, una disolución que contenga 0,01 molar de DTA y 0,01 molar de calcio y 0,01 molar de iones cobre. En primer lugar, diagrama de reaccionabilidad, donde podemos poner aquí P sub I o bien el logaritmo de K', como he explicado anteriormente, o el logaritmo de beta' partido por n, siendo n el número de ligandos, cualquiera de las cosas estaría bien. Colocamos arriba dadores, abajo aceptores, atendiendo a los diferentes valores de las constantes de formación de complejos que aparecen en las tablas del logaritmo correspondiente. En negro tendríamos las especies que están predominantes, vemos que no están en equilibrio termodinámico, por lo tanto se va a producir una reacción entre el dador más fuerte y el aceptor más fuerte, es decir, entre EDTA y cobre. La tenemos en esta ecuación química. Ponemos a continuación las especies, la concentración de cada una de las especies que están en la disolución y aparece el complejo cobre-DTA. En azul, entonces estarían ahora ahí las especies predominantes. Estamos en equilibrio termodinámico, por lo tanto, el valor del PL aplicando la fórmula correspondiente de que es igual a 1 partido por n, que es el número de ligandos sumatorio del logaritmo de las constantes de formación que tienen lugar, más el delta de P, Q, C, nos llega a la conclusión de que el PI es igual a 1 partido por 1 más 1, 1 corresponde aquí y corresponde a que hay un escalón, 11 es una constante de formación de un complejo, 17,8 es la constante de formación del otro complejo, más la diferencia de las concentraciones de uno y de otro. 2 menos 2, por lo tanto, el valor de P sub I es 14,4. Para calcular la concentración de cobre, utilizamos, por ejemplo, la constante de formación del complejo cobre, que será igual a su concentración del complejo cobre-DTA partido por la concentración de cobre libre y la concentración de DTA libre. Eso nos lleva a un valor que nos permite calcular esta concentración de cobre y, por lo tanto, poder calcular el valor del PCO. En este ejercicio quiero resaltar que la concentración de calcio libre en disolución, como no ha producido ninguna reacción, seguirá estando libre, por lo tanto será igual a P del Ca es menos el logaritmo de 10 elevado a menos 2 igual a 2. En el segundo ejercicio nos piden calcular para una mezcla que contenga 0,01 molar de cobalto 2 y que contenga 0,004 molar de amoníaco. He puesto NH3 igual a N para no confundirnos y no utilizar tanta pizarra. Entonces este sería el diagrama de reaccionabilidad, donde puedo poner también lo mismo, logaritmo de K' o logaritmo de beta' partido por N, aunque esto lo vamos a utilizar más en las cuestiones relacionadas con diagramas de predominio. Esto nos lleva a que esto está tabulado y podemos observar que señalando en negro, como estamos haciendo en todos los problemas, las especies predominantes, esto se encuentra en un equilibrio termodinámico. Por lo tanto, no existe una reacción apreciable. Ello nos lleva a que el PNH3 será igual a 2,4, que es lo que inicialmente teníamos en la disolución, y el PCO igual a 3, porque el valor de la concentración de cobalto era en este ejercicio 0,001. Por lo tanto, 10 elevado a menos 3, PCO igual a 3. Ya.
Buenas tardes. Vamos a continuar con nuestros problemas de equilibrios de formación de complejos. Ahora nos toca exponer el número 7, donde nos preguntan, bueno, quiero también presentaros a mi amigo Cal, que hoy se ha unido a la explicación del problema número 7. Establecemos en primer lugar el diagrama de reaccionabilidad de formación de complejos, que como ya sabéis, utilizando los valores de las constantes de formación de complejos, estableceremos para P, en este caso P de acetato, lo vamos a poner así, para que tenga igual que en todo el problema, en todo el desarrollo de dicho problema, colocamos y hacemos nuestro diagrama de predominio. Ya sabéis que a la izquierda predomina la especie dadora, a la derecha la especie aceptora, ¿vale? Por lo tanto, aquí tendríamos el acetato de plomo, el complejo acetato de plomo monopositivo y el plomo más 2. 0,2 y 1,8. Nos piden que calculemos qué cantidad de acetato, es decir, el P acetato, para que tenga lugar una cantidad de plomo libre, 10 elevado a menos 4 molar, cuando nosotros introducimos una cantidad inicial de 0,02 molar. Esa cantidad inicial es la concentración analítica del plomo, de todas las especies que intervienen como intercambio de ligandos. Es decir, que el 0,02 molar es igual a la suma de plomo más 2 más plomo acetato más la concentración de plomo acetato 2. ¿Vale? Como ya dijimos en clase, tenemos que poner y hacer aproximaciones, porque es muy difícil calcular ecuaciones con muchas incógnitas que aparecerían aquí. Vamos a suponer que predomina la especie plomo con un ligando de acetato, es decir, el complejo monopositivo plomo-acetato. Quiere decir que la cantidad de PAC correspondería a la cantidad que nosotros estamos añadiendo. Para calcular la cantidad de acetato que tendríamos en la distribución, porque esto es un dato del problema, esto es un dato de las tablas y esto es una suposición que nosotros estamos haciendo. Despejando de esta ecuación, llegamos a la conclusión de que el P acetato es menos 0,5. Vamos a nuestro diagrama de predominio. Si la cantidad que predomina es la que corresponde a ese valor de menos 0,5, lo habríamos hecho correctamente. Observamos que hemos calculado un valor de menos 0,15 que nos lleva a que la especie que predomina es el complejo de plomo con dos acetatos, PbAc2. Por lo tanto, la suposición que yo había hecho no es la correcta, por lo tanto esto no es correcto. Vamos a suponer que predomina el PbAc2. Esto sería igual a 0,02 molar. Para ello, puedo utilizar la constante de formación del complejo total plomo. Voy a coger otro rotulador porque este no escribe muy bien. Plomo más 2 de acetato para dar PbAc2. Esto es una constante de formación total. Sabemos que existe una constante de formación K1 que es PbAc partido Pb concentración de acetato. También sabemos que hay una constante de formación escalonada a partir del PbAc para formar el complejo PbAc2 partido PbAc acetato. Conociendo estos datos que los tenemos, podemos calcular la constante de formación total, que nos llevaría a 10 elevado a 2,0, porque este 10 elevado a 2,0 es 10 elevado a 1,8 por 10 elevado a 0,2. Esto es igual a 10 elevado a 2,0, que representa PbAc2, plomo y acetato al cuadrado. Este dato es una suposición, 0,02. Esto es un dato de las tablas que lo hemos calculado a través de la constante K1' y la K2', que corresponde a ese valor que tenemos ahí. Y esto es un dato que nos están diciendo, un dato importante del problema, porque nos dice que la concentración de plomo tiene que ser igual a 10 elevado a menos 4, por lo tanto calcularíamos la única incógnita, que es la de acetato. Vemos que el P acetato es menos 0,15, que correspondería a este valor, menos 0,15, anteriormente ha salido, era menos 0,5, pero ahora es menos 0,15, este menos 0,15 corresponde a que la especie que predomina es la de plomo Ac2. Por lo tanto, la suposición es correcta y el resultado del ejercicio sería que la concentración de P acetato es igual a menos 0,15. ¿Para qué? Para que tengamos una concentración de plomo en el problema de 10 elevado a menos 4 molar.
Bueno, voy a explicar el ejercicio número 8, donde dice calcula el P eta, o también PI, que es su símbolo, para una distribución que contiene inicialmente contiene concentración más 2 igual a 10 elevado a menos 2 molar, para que la concentración de calcio sea igual a 10 elevado a menos 7 molar. Bueno, pues lo primero de todo vamos a hacer su diagrama de reaccionabilidad, colocando aquí el valor que sería del logaritmo de la constante de formación del complejo calcio EDTA calcio, que es igual a 11. Después de calcular su diagrama de reaccionabilidad, ponerlo en función de los datos de las tablas, lo que tenemos que hacer es obtener el diagrama de predominio, donde el logaritmo de K' se sustituye por el PI o el P eta. Lo que está a la izquierda del 11 se coloca la especie dadora, lo que está a la derecha se coloca la especie aceptora, en este caso el calcio más 2. Vamos a hacerlo por aproximación y vamos a hacerlo utilizando el concepto de la constante de formación del complejo calcio más EDTA para dar dicho complejo. Esto tiene una constante que todos sabemos, K1', que es igual a 10 elevado a 11,0, que será igual a CaI2, como tenemos partido por calcio, especies reaccionantes, EDTA, ¿vale? Lo que sería aquí. Esto es 10 elevado a 11,0. Vamos a hacer la aproximación de que la especie que predomina es la del complejo. Ya sabéis que la especie que predomina, lo que yo os he dado una concentración analítica que corresponde tanto al calcio como al complejo calcio con EDTA. Vamos a suponer que lo que predomina es calcio con EDTA, ya que nunca podrá predominar el calcio más 2, porque el calcio más 2 tiene que tener un valor de 10 elevado a menos 7, y este valor es inferior al de la concentración analítica total. Suponemos, por lo tanto, que predomina el calcio con EDTA, que este ejercicio ya lo hemos visto en clase en algunos ejercicios similares. Como consideramos que esto es 10 elevado a menos 2, pues eso lo sustituimos aquí ponemos el valor del calcio, esta sería la única incógnita, despejamos el valor del EDTA y por lo tanto el PI nos sale igual a 6. ¿Qué quiere decir que el PI es igual a 6? Pues quiere decir que estaría en esta posición, el valor de 6. Por lo tanto, la especie que predomina es esta, por lo tanto quiere decir que la aproximación que hemos hecho es correcta. Por lo tanto, para un PI, para un P eta igual a 6, es decir, una concentración de eta de 10 elevado a menos 6 molar, tendremos que la concentración de calcio será muy pequeña, del orden de 10 elevado a menos 7 molar. En todos estos ejercicios de complejos, lo que quiero resaltar es que las cantidades son extremadamente pequeñas, que no son cantidades mayoritarias, pero que las tenemos que considerar en los equilibrios que estamos haciendo en este tema.